Yo en lo que me centraría fundamentalmente es lo que a veces de una forma cursi se llama violencia estructural. Es decir, yo creo que en el conjunto de América Latina, y no hay que hablar en conjunto, cada país tiene sus características, pero sí hay unas señas de identidad y sobre todo hay que hablar, como tú antes decías, a partir de las 2 décadas perdidas, cuando en América Latina detienen el modelo neoliberal que ahora nos está aplicando el Fondo Monetario Internacional. Aquí, si hace 20 años nos dicen, o 25 años, que en Europa iba a mandar el Fondo Monetario Internacional como sobre las dictaduras militares, nos estaríamos riendo, y es lo que está ocurriendo. Ahora es donde está desestructurada la sociedad y con 6 millones de parados y desnacionalizada y desindustrializada aquí, que fue lo que en América Latina en un momento determinado se paró, se salió de los regímenes militares, se dejó atrás la política neoliberal y hoy hay una serie de gobiernos donde se están aplicando otras políticas y esas políticas están ayudando. En Venezuela hay, por primera vez en su historia, 5 veces más estudiantes universitarios que había en ningún periodo anterior, con lo cual ha habido un cambio. Es el único país que cumple los objetivos del milenio casi en su totalidad antes del año 2015, que es la frontera, y otras muchas cosas. Se da la tremenda paradoja de que los empresarios de la oposición jamás han ganado tanto dinero porque el pueblo venezolano tiene más poder adquisitivo y no está excluido, y por lo tanto hace falta un consumo mayoritario, y como ese consumo se trae a través de las empresas de esos porque se produce de la oposición, poco. Claro, efectivamente, pero no es una cosa que se haya producido, no es que haya bajado la producción, sí. La producción ha subido, pero es que en Venezuela se vivía de exportar petróleo, no se hacía aquello de sembrar el petróleo como había Urlar Pietri recomendado. Pero yo creo que la violencia fundamental que se vive por millones de latinoamericanos es la violencia que te amenaza, no con que te atraquen, te secuestren o te maten, sino con que te quedes sin trabajo, no tengas escuela, no tengas sanidad, no tengas los otros servicios públicos, no tengas pensión, formes parte de la economía informal, formes parte de la economía desestructurada, tengas un estado donde es más fácil, si ves a la policía, cambiarte de acera, aunque tengas la duda si el otro que viene por el otro lado es delincuente o no, donde el ejército se está aplicando a medidas de seguridad, y mira lo que ha pasado en México con utilizar una lucha contra el narcotráfico, o lo que ha ocurrido en Honduras por meterlo a pelear contra las maras. Es decir, tienes un Estado que te amenaza mayoritariamente. Los nuevos gobiernos están cambiando eso, están volviendo a la desglobalización neoliberal, que es a recuperar el Estado-nación donde el Estado es democrático, fuerte y protector y donde habla posibilidades. Y no hemos hablado de algo, y con esto termino, que es fundamental para cambiar las mentalidades, lo cual en el fondo es un tema de educación también, pero que es el proceso de democratización de los medios de comunicación que se ha iniciado en América Latina. Y eso, si se hace en serio, es clave. Yo insisto en que tomemos los datos con cuidado, es decir, insisto, Universidad de Toronto, investigación en Estados Unidos, la ciudad más peligrosa del mundo es Washington, con el doble de violencia en homicidios por arma de fuego que México. Y Nueva Orleans, igual que Honduras, que es la considerada como el país más violento del mundo. Cuidado con los datos, porque los datos se dan, se repiten y quedan como si fueran verdad, y no es cierto. Como no es cierto que Caracas sea... ¿consideras más violento Washington que Caracas? Sí, claro. Pero yo no lo considero, lo considera la Universidad de Toronto. Tú personalmente, tu percepción... Lo considera la Universidad de Toronto, y te voy a poner un ejemplo. Es decir, en América Latina hay sensaciones de inseguridad, pero nadie tiene la sensación de que si envía a su hijo al colegio le pueden entrar a tiros y matar a 50. No ha ocurrido nunca, jamás. Eso ocurre en Estados Unidos. Bueno, tiene la sensación... Segundo, en Estados Unidos la economía de mercado se está aplicando a, entre comillas, combatir la inseguridad mediante la privatización de las cárceles, con lo cual se han convertido en un negocio, y los que invierten en el sector quieren que cada vez haya más población penal, y cada vez hay más población penal. Estados Unidos es el país del mundo con mayor población penal. Negros, menores de edad incluso, con la pena de muerte, es decir, un sistema judicial y penal absolutamente aberrante. Y voy a terminar rápidamente con el tema de Venezuela. Y no voy a dar mi opinión, voy a dar la opinión colombiana. En Colombia hay una fundación Arcoiris sí, con un gran prestigio. muy seria. Con un gran prestigio, que no es un nido de sospechosos rojos radicales. Y esta fundación tiene un libro así, hecho durante 5 años, que explica cómo la violencia ha sido inyectada en Venezuela a través de los paramilitares colombianos mediante la frontera. Pero me hablas de esa frontera donde había campamentos de las FARC en el lado de Venezuela. Primer dato, la presencia de grupos armados en la frontera no es de la guerrilla, es de los paramilitares.
Fundación Arcoiris, un libro así, 5 años de investigación. Os invito a leer ese libro para que se vea cómo el desplazamiento de los paramilitares y la presencia de paramilitares en alianza con narcotraficantes mexicanos, cartel de Sinaloa en la frontera, ha sido la gran inyección del narcomenudeo, los secuestros, la violencia, los homicidios. Pero hay que leer las investigaciones, coger los datos y hablar sobre las realidades. Sí, yo creo que es mucho más peligrosa, dañina y cruel para las poblaciones de América Latina la violencia estructural del sistema financiero internacional blanqueando el dinero del narcotráfico que cualquiera de las manifestaciones que se dan en cualquiera de esos países. Y en segundo lugar, los mejores gobiernos están haciendo políticas nuevas contra la desigualdad y van a ir mejorando la situación en el tema de la seguridad. Al mismo tiempo, espero que también profundicen en la democratización de los medios de comunicación para que la comunicación dé una cultura y una visión propia y no la visión que se quiere inyectar desde fuera. Y solamente pongo un ejemplo de lo que se está haciendo muy bien. Hasta hace escasos años, en América Latina, el 25% de los niños que nacían no eran registrados. Los nuevos gobiernos están cambiando eso y los niños tienen, por lo menos ya, la violencia inicial eliminada de no existir, con lo cual quedaban fuera de los servicios públicos.